Buenos días. El objetivo de este video es primero aprender a diferenciar entre cuando tenemos una tabla agrupada o tabla de frecuencias y cuando tenemos una tabla de datos no agrupados o unos datos tabulados. Y en un video posterior aprenderemos a calcular las medidas de dispersión y los coeficientes diferentes y coeficientes que ya les mencionaré cuáles son. Bueno, entonces, cuando tenemos una tabla agrupada o tabla de frecuencias, este archivo lo van a encontrar en la descripción del video. Entonces, por ejemplo, tenemos esta tabla que corresponde a las edades de unas personas y observemos que aquí dice cuenta de sexo. Entonces hay algo importante, es que nos tenemos que preguntar cuando encontremos una tabla así, pues preguntarle a quien nos la entregó, venga, ¿este cuenta de sexo qué es? O nosotros revisar a qué corresponde. En este caso, yo estoy acá revisando, si observo la tabla dinámica, de hecho encuentro que habla de número de arvejas en vaina, entonces yo les explicaría. Lo que pasa es que estos datos los tomé y los edité para que tuvieran una distribución similar a un ejemplo que se ha hecho en otros videos de el número de arvejas. Y cuando ponemos cuenta de sexo es como si estuviéramos contando la variable sexo para que nos haga un recuento de realmente las personas. Entonces acá hay una falla en los títulos. Lo primero que yo debería hacer es cambiar estos títulos y decir cuenta de personas, ¿verdad? Pero a veces nos pueden entregar los datos, pues digamos de una manera mal tabulada o con malos títulos. Es importante que nos preguntemos qué nos están entregando o le preguntemos a quién nos lo entregó. Entonces acá tenemos una tabla de edades de unas personas. Yo organicé estos datos para que los pudiéramos hacer como un nuevo ejemplo. Son datos irreales, obviamente. Pero entonces tenemos una tabla de ¿qué? De frecuencia. ¿Qué frecuencia tenemos acá? Pues la frecuencia absoluta. Cuando le damos cuenta de personas es lo mismo que calcular o tener la frecuencia absoluta. Listo. Ahora, acá tenemos unos datos reales. Estos son datos tomados alguna vez a través de encuesta, preguntándole a los estudiantes cuántas horas dormían. Entonces, primero que todo, cuando tengamos tablas de datos, tratemos de organizarlas. Precisamente lo dije así para que pudiéramos aprender cómo organizamos los datos. Algunas personas se asustan cuando ven, pero es que acá ni siquiera puedo ver todo el título completo, ¿qué puedo hacer? Que estoy confundido. Entonces, una primera opción es que, bueno, seleccionemos todas las columnas, las tres columnas que componen o que sí componen la tabla, y le vamos a dar en inicio y luego le vamos a dar, perdón, le vamos a dar en datos y luego seleccionamos filtro, datos y filtro. Podemos inclusive darle en inicio y seleccionar formato tabla, pero quizás esto lo podemos hacer si seleccionamos mejor los datos desde el último hasta arriba. ¿Por qué? Porque si seleccionamos toda la columna completa, la tabla se va a demorar mucho porque estamos seleccionando demasiadas filas. Entonces le podemos dar formato tabla, le podemos dar cualquier tipo de formato de tabla. Listo. Ahora, estos títulos se ven como un poco feos, ¿verdad? Entonces voy a recoger un poco estas columnas, que las puedo también seleccionar las dos y acondicionarlas al mismo ancho. Y voy a seleccionar los dos encabezados y le voy a decir ajustar texto. Y le voy a cambiar el tipo de letra para que quede en blanco y se pueda visualizar mejor. Listo. Entonces, esas son el número de horas que duerme en promedio el fin de semana. Así precisamente estaba redactada la pregunta cuando se hizo la encuesta y escribir solo el número de horas diarias que duermen en promedio entre semana, de tal manera que acá tenemos números de horas que duermen las personas. Esto es una tabla de datos no agrupados, es decir, acá no tenemos una tabla de frecuencia. Diferente sería entonces si yo hago una tabla dinámica de estos datos y le doy a insertar tabla dinámica, lo voy a hacer que me lo ubique en una nueva hoja de cálculo. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores y en clases anteriores.
Y entonces le voy a decir, venga, vamos a analizar el número de horas que duerme la persona el fin de semana. Entonces voy a tomar este dato, esta variable, perdón, y la voy a arrastrar a filas. Y entonces me sacan las categorías de esas respuestas o a esa variable, que era número de horas que duerme el fin de semana. Y vamos a hacer un conteo. Si vamos a hacer un conteo con cualquiera de las tres variables, lo puedo hacer. Quiero hacerlo con marca temporal. Entonces me va a decir cuenta de marca temporal. Él automáticamente me está sacando un recuento. Si no me lo saca, yo digo, le doy clic derecho y le digo, hágame un recuento. Y me está contando entonces cuántas personas están por cada una de estas categorías. Voy a ampliar acá un poco para que se pueda visualizar. Listo. Ah, que es que tengo una en blanco. ¿Será que me interesa analizar las respuestas en blanco? No, pues porque tampoco lo puedo considerar como 0 horas. Me dañaría, me distorsionaría los datos si yo pongo eso como un 0, pues que realmente seguramente no hay personas que duerman 0 horas los fines de semana. Alguna hora tendremos que dormir, a no ser que sea un fin de semana que tengamos que trasnochar, pero pues no es algo común. Entonces voy a quitar esta opción de en blanco. ¿Cómo la quito? Vengo y le quito el chulo, como llamamos en algunas regiones, en el filtro y ya tengo mis datos. Él me los ordena en la variable en orden ascendente y tengo el número de personas. Le puedo cambiar los títulos, sí, sería bueno cambiar los títulos. Entonces he convertido una tabla de datos no agrupados en una tabla de frecuencia o datos agrupados. Ahora, cuando digo agrupados no me estoy refiriendo a que las categorías estén en clases. Eso ya es diferente cuando hablamos de agrupados en clases. Acá estamos agrupándolos por cada una de sus categorías, es decir, haciendo un conteo, es decir también que ya estamos construyendo una tabla de frecuencia. Entonces, en ocasiones tenemos tablas en las que no tenemos los datos. Para esta no tengo los datos. Esto es una tabla dinámica, inclusive si le diera doble clic podría ser que me arroje unos datos, pero realmente en ocasiones tengo los datos en formato número, es decir, así, en formato básico, sin, sin estar ligados a ninguna tabla dinámica. Voy a eliminar esto. ¿Qué hice ahí? Los pegué como valores. Entonces este archivo es el que les voy a subir para que no se confundan con el de la tabla dinámica. Y acá tengo una tabla de frecuencias. A veces me entregan tablas de frecuencias así. En ocasiones me pueden entregar una tabla ya construida, una tabla dinámica como esta. O en ocasiones me pueden entregar una tabla de datos no agrupados o datos tabulados, de la cual también puedo calcular todas las medidas de dispersión sin necesidad de construir la tabla dinámica. Hay varias maneras, ya las estaremos viendo. Muchas gracias.